a la hecatombe del Palacio de Justicia. El libro que escribió Elena, Mi vida y el Palacio, 6 y 7 de noviembre de 1985, habla de ese desastre, de esa tragedia, un evento del que todos tenemos memoria, al menos los que nacimos desde los 70s. Todos sabemos perfectamente en dónde estábamos, cuál fue nuestra reacción, todos recordamos ese momento con una viveza impresionante porque nos afectó a todos. No hubo absolutamente nadie que no se viera afectado, interrogado, cuestionado, agredido por lo que estaba pasando esos días en el Palacio. Pero si a nosotros, espectadores de televisión, nos golpeó, imaginemos lo que significó para alguien, para, en este caso, una niña y su familia, que observaban ese desastre sabiendo que su padre estaba adentro, sabiendo que a medida que transcurrían las horas, que retumbaban los disparos, que saltaban los rockets, que se incendiaba este edificio, su padre no daba señales de vida. Es un momento brutal porque se cruzan la tragedia colectiva con la tragedia individual, que es la que viven las víctimas que de una forma azarosa e, insisto, trágica, se ven arrastradas por los acontecimientos históricos que no podemos controlar. El resultado es, desde luego, una vida marcada por este evento, que sin embargo, gracias a la escritura, gracias al estudio, gracias a la reflexión, se puede de una u otra forma exorcizar. El resultado de ese exorcismo es este libro que estamos presentando hoy, que vamos a comentar con Elena, que le recomiendo realmente de corazón, y que, bueno, es el compendio de una cantidad de historias detectivescas, históricas, judiciales, militares, políticas tremendas. Con Elena, bueno, pues vamos a desenredar toda esta madeja. Yo quería empezar, bueno, felicitándote y preguntándote por qué después de 37 años toma la decisión de contar esta historia, que es a la vez colectiva y personal, y también por qué la forma en que la cuentas, que es un tono muy personal también. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para venir acá. Muchas gracias, Carlos, por la introducción y esas palabras tan generosas. Yo escribí este libro 35 años después, porque fue publicado en el 2020. O sea, si te respondo así muy concretamente, la razón es que antes no hubiera tenido la capacidad para hacerlo, y no hubiera tenido la capacidad porque pues yo narro ahí unos hechos traumáticos producto de violencia política, que, bueno, como todos sabemos, el caso del Palacio de Justicia, aunque todos podemos acordarnos o tenemos alguna referencia, en realidad nunca se nos ha contado exactamente qué fue lo que sucedió. Y cuando uno es víctima directa de uno de estos hechos, que es como entre verdad y mentira lo que le han contado a uno, pues tramitar ese dolor lo hace muchísimo más difícil y pues más largo en el tiempo. Entonces a mí me costó muchos años hasta que pude como salir de ese estado de shock, diría yo. Un proceso también largo en el exilio, y fue recién estando en Alemania, un país que ha hecho un trabajo de memoria muy fuerte,
con su pasado nazi, que me confrontó a mí con mi propia historia. Ahí pues también conocí a otras personas que venían de países, no sé, de Sierra Leona o hijos de exiliados del Cono Sur, y bueno, y me contaban un poco de lo suyo, y yo me veía como muy reflejada en esto, y empecé a decir, pero Dios mío, o sea, como que también a mí me pasó algo tremendo, porque además cuando desde el Estado no te reconocen en el dolor, pues uno mismo empieza como a que tiene dificultad para dimensionar esto. Y al yo escuchar estas otras historias, pues, y ver Alemania cómo tramitaba su pasado, fue ahí como que hice un clic. Yo tenía así libros sobre el Palacio de Justicia o reportes periodísticos, pero siempre era como muy tímido mi acercamiento, o sea, yo leía un poquito y después como que lo dejaba. Y bueno, y ahí pues después, digamos, ahí empieza mi proceso de memoria, de intentar entender un poquito más. Después, años después, nace mi hijo, y estando en Berlín, él me empieza a preguntar por su abuelo, que lo ve en una foto, sabía pues la foto con la que estaba bailando era mi mamá, pues su abuela, y dice, ¿y el otro quién es? ¿Quién es ese señor? Y entonces yo ahí dije, ay, y ahora yo cómo le explico esta historia de horror a un niño de 4 años que por otro lado tiene derecho a saber, porque yo no quería pues que le pasara lo mismo que me había pasado a mí, como de vivir en ese sinsentido, pero claro, tampoco es que estuviera en capacidad de él de entender pues un episodio de estos. Entonces yo empiezo a escribir, y ahí pues ya me voy dando cuenta que esto tiene una relevancia mucho más allá de mi hijo, tiene que ver con toda la historia de Colombia, y bueno, y así termina el libro. Ahorita mencionabas algo fundamental, y es que esto es una historia trenzada de verdades y mentiras, que es creo que a donde apunta tu libro, a intentar encontrar una verdad, y me gustaría que desentrañáramos eso con mucho cuidado, pero antes, claro, aquí hay un protagonista del que no hemos hablado, que es tu padre, que es Carlos Horacio Urán, que en el momento de su muerte o asesinato en el Palacio trabajaba como magistrado auxiliar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de su vida, de sus intereses, y por qué estaba en el Palacio ese día? Bueno, mi papá era paisa. Él había estudiado Derecho en la Universidad de Antioquia, y como líder estudiantil convocó a una manifestación que fue pues rápidamente reprimida, y a él lo echan, le prohíben seguir estudiando en cualquier facultad de Derecho de Colombia. Se va a Uruguay porque había un convenio bilateral, termina ya Derecho, y ahí se vincula con una revista y con todo el movimiento de la teología de la liberación. Bueno, a él siempre le preocupaban todos estos temas sociales. Después él, junto con mi mamá, quien la conoce en Uruguay, se van a Bélgica. Yo nací en Bélgica, y ahí hace otras maestrías en ciencia política, en filosofía del derecho y algo más. Vuelven a Colombia, yo llego por primera vez, o sea, es como mi primera salida o exilio. Difícil llegar a Colombia desde Bélgica, y ahí él, pues ya estábamos en Bélgica, pero él en Francia estaba también vinculado al Palacio de Justicia de Francia, y por eso salta después al de Colombia, y paralelo a su labor en el Palacio de Justicia también investigaba en el centro, en el CINEP,
Centro de Investigación y Educación Popular. Sobre todo, además era profesor de Ciencia Política en la Javeriana, y los temas pues, sobre los que él escribía, artículos, el libro de Rojas y la manipulación del poder, era mucho en relación a las Fuerzas Armadas y sus vínculos con el poder económico y político. Entonces, él, cuando pasa la masacre del Palacio de Justicia, él estaba en la sección tercera del Consejo de Estado. Habían proferido hacía unos meses atrás una condena al ejército, la primera en la historia, por tortura a una médica, Olga López de Roldán, y su niña de 6 años. Entonces era una persona que pues tenía como todos los elementos para que lo consideraran el enemigo, porque por un lado investigaba y reflexionaba sobre el rol de las Fuerzas Armadas, por otro lado estaba en la sección tercera que acababa de condenarlas por tortura, era parte del CINEP, que también era visto por muchos como pues sí, intelectuales comunistas, y de manera que cuando pasó eso y él salió del Palacio de Justicia vivo, tenían claro quién era él. No fue mala suerte, no fue que él cayó ahí o lo confundieron con un guerrillero que otras veces han querido decir, no, lo tenían clarito. Sí, no nos adelantemos, porque sí, esto es como una película de misterio también, esto es como un relato de detectivesco, y tu familia y tus amigos ejercieron como detectives. Ya iremos allá para ir desvelando las verdades ocultas de todo este misterio y toda esta tragedia. Tú acabas de mencionar un elemento fundamental, que es que ya los magistrados de la sección, del Consejo de Estado de la sección tercera estaban investigando a los militares. Es decir, había una cantidad de procesos, como 1800, algo así, procesos abiertos en contra de militares por violaciones de derechos humanos. Y eso es algo que yo me entero hasta ahora con tu libro. No sé ustedes, pero seguramente todos crecimos con una versión que decía que el M-19 llegó allá contratado por Pablo Escobar para quemar todos los archivos referidos a los crímenes del narco y que podrían ser causal de extradición. ¿Tú cómo ves esa versión de Pablo Escobar? ¿Es absolutamente falsa? ¿Hay algo de verdad? ¿Por qué no supimos nunca lo de las investigaciones de violaciones de derechos del ejército? A ver, sobre la versión de que la guerrilla fue financiada por el narcotráfico, que fue la que rápidamente se divulgó y la sociedad de hecho aceptó de manera muy fácil, pues no hay ninguna prueba, no hay nada, aparte del testimonio de Popeye y Virginia Vallejo. Pero incluso una comisión de la verdad en el 2010 que desestimó eso, después las investigaciones de la fiscal Ángela María Buitrago en relación al caso de mi papá y las otras personas desaparecidas, tampoco encontró ninguna prueba fehaciente, pero se ajustaba perfecto al relato oficial. Claro, ¿no? Ponía a los malos en un solo bando. Entonces el narcotráfico malo financiando a los otros malos, y el ejército bueno salvando a las instituciones. Y así nos quedamos, y eso fue lo que replicó los medios una y otra vez, dándole eco al oficialismo. Y eso es el peligro de la versión única, ¿no? Porque, a ver, yo no, digamos, a estas alturas sé que no hay pruebas, pero tampoco puedo saberlo a ciencia cierta. Pero sí, por ejemplo, el procurador de la época, Carlos, sí, gracias, él poco tiempo atrás,
cuando Belisario lo había puesto a investigar por el MAS, por la muerte a secuestradores, él había encontrado que sí había nexos entre militares activos y narcotraficantes. Eso se desacreditó rápidamente, lo tacharon, como suelen hacer, de enemigo de la patria, que la deshonra para las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, yo, digamos, en este momento no sé si el narcotráfico estuvo ahí metido. No voy a decir que no a 100%, pero hay pruebas de que tenían vínculos con el ejército y no con la guerrilla. Entonces, pues sí. Y sí, bueno, y la falta grandísima de los medios de comunicación con relación al Palacio de Justicia y a otras tantas masacres es esto, es que cómo es que le cuentan al país la mitad de la historia y la otra mitad que entonces contaban los magistrados de la Corte Suprema amenazados por los narcotraficantes porque estaban estudiando los temas de extradición, lo cual era cierto, pero no contaron la otra parte, que es la que yo cuento en el libro, de los magistrados del Consejo de Estado que recibían coronas fúnebres, que los llamaban a decirles que eran títeres del comunismo. Cuando yo estaba haciendo la investigación fui a hablar con quien era en ese momento el presidente del Consejo de Estado y me mostraba los tomos de todos los casos que estaban investigando y de los que habían ya proferido sentencia, y pues eran un montón. Me decía, es que nosotros todas las semanas sacábamos cosas. ¿Por qué los medios no contaron eso? ¿Por qué contaron solamente una verdad tan convenientemente para el poder? Entonces dejan a la ciudadanía con solamente una parte, sin la posibilidad de armarse un criterio propio y reaccionar frente a eso. O sea, todo está calculado, no es que… Claro, esa es una de las enormes revelaciones de tu libro, y es que poco a poco nos vamos enterando de que la versión que creíamos, la versión oficial, la que se repitió sistemáticamente y la que corrió como pólvora entre la sociedad civil, omitía esta otra realidad, ¿no? Estos hechos probados, y es que los magistrados están amenazados por el ejército y que por lo mismo estaban totalmente identificados por el ejército. Y entonces llega este día trágico que además no fue una sorpresa porque se había anunciado. ¿Cómo explicas que el país entero supiera que iba a ocurrir algo de estas dimensiones y que sin embargo pareciera que el camino estuvo despejado para la toma? Sí, pues eso ya estaba anunciado, incluso habían encontrado también planos creo que era en la casa de algunos militantes, planos del Palacio de Justicia, pero como había esta pugna, sobre todo entre el M-19 y el ejército, pues los dejaron entrar, quitaron la guardia, los dejaron entrar y cerraron eso que era como un búnker, y así aprovecharon a vengarse del M-19, pero también de una corte con la cual tenían grandes diferencias y no congeniaban de ninguna manera, porque eran unos magistrados humanistas, convencidos de que todo el mundo tiene que rendir cuentas, también los militares, y bueno, lo decía hoy yo, creo que lo decía hoy yo en la charla, que fue una de las… de las cosas que yo descubrí en la investigación y que me afectó profundamente, y fue darme cuenta que todos estos magistrados eran personas que habían ascendido a través de la rama judicial con muchísimo esfuerzo. Ninguno venía, o muy pocos, no sé, pero una cantidad, ninguno pertenecía a familias pudientes, familias tradicionalmente de poder. Y entonces yo, cuando me empiezo a dar cuenta de esto, Reyes Echandía, Medina Moyano,
Manuel Gaona, mi papá, todos, o sea, que habían vendido billetes en el bus para poderse pagar la universidad, el otro que había ido, yo no, bueno, son unas historias, yo quería escribir algo al respecto porque para que se den cuenta el tipo de corte que había en ese momento y también cuál era, por qué el ejército podría tener también interés en salir de ellos. Y pues para mí fue aterrador y me preguntaba yo si estos jueces hubieran sido de familias de poder, si hubiera terminado igual. Y pues creería que no. Quizás, sí. Pero llegamos al día de la tragedia y ocurre algo, ¿no? Pasa la toma y llega la retoma, ¿no? La retoma con una violencia tremenda, desconcertante, sabiendo que había civiles y magistrados y bueno, una cantidad de gente dentro del palacio. Y de pronto tú y tu familia que están encerradas en casa, sabiendo lo que está pasando, pero sin noticia alguna, o sí, tu padre lograba comunicarse al principio. ¿No? De pronto reciben una noticia esperanzadora, que alguien lo vio salir, ¿no? Que empiezan a recibir noticias esperanzadoras, que dicen, no, está vivo, lo vimos salir. Sin embargo, ¿qué ocurre después? Es que lo que ocurre es impactante porque creo que muestra el poder atronador, valga la redundancia del poder, que es capaz prácticamente de persuadir a alguien de que lo que vio está equivocado. ¿Por qué nos cuentas eso que es supremamente impactante? sí, claro, y es lo que yo quiero intentar mostrar a través del libro también cómo funciona un crimen de Estado, ¿no? y la envergadura de la injusticia de estos hechos, porque pues sí, no fueron 5 militares salvajes, sino es todo un entramado de instituciones que lo hacen posible. Bueno, el 6 empieza la toma, dura 6 y 7. Las primeras horas, pues ni mi papá ni mi mamá sabían muy bien qué era lo que pasaba. De hecho, mi papá llegó a pensar que era un golpe de Estado, que también en el Congreso estaba pasando algo. Después, pues ya sabe lo que pasa, pero y sí alcanzaron a hablar algunas veces hasta que ya se corta totalmente la comunicación y bueno, y empieza el fuego y la ministra de Comunicaciones prohíbe también la transmisión de lo que estaba sucediendo, entrevistas a los magistrados, todos lo sabemos, o a los que estaban adentro. Y bueno, pasó 6 y 7, cuando ya supuestamente había terminado toda la operación, como hablan ellos, la operación, hay una periodista de Caracol, Julia Navarrete, llama a mi mamá y le dice que ella vio salir a mi papá. Ella conocía a todos los magistrados porque ella cubría las Cortes y Congreso, entonces pues los conocía, hablaba con ellos. Entonces ella lo ve salir y la llama y le dice, yo vi salir a su marido, lo acabo de ver salir, estaba herido, pero está vivo, búsquelo. Y entonces ahí empieza mi mamá a buscar en todos lados, en los centros de salud, con amigos, en el hospital militar, y nadie sabía. Después en la noche, en el noticiero de las 7, varios amigos también ven pues en una milésima de segundo la imagen, y ella se va con Germán Castro Caicedo y con Fernando Gómez Agudelo, que eran amigos de ellos y pues de los medios, a intentar recuperar una cinta donde se pudiera ver. Y ella se va con esta cinta el día 8, que consigue una cita en el Ministerio de Defensa, le lleva un cassette enorme y le dice, ayer me dijeron que lo habían visto salir y aquí está esta cinta, y bueno, y el militar Mejía empieza, pues la sentó a ella con una amiga que iba
y como ella cuenta que adelantaba y atrasaba el video y otra vez y le decía no, pero eso es imposible, él no salió vivo porque en la lista de las personas rescatadas no aparece su nombre, él murió dentro del Palacio de Justicia, usted está muy afectada, váyase para su casa que usted tiene que hacerse cargo de sus hijas, mejor olvídese de eso que ya todo se va a solucionar. Y bueno, y ellos se quedan con la cinta, pero mi papá todavía no aparecía tampoco. Cuando ella vuelve de hablar con este señor a la casa, paralelo a esto, una amiga médica, amiga de la familia, se había levantado muy temprano con una corazonada. Ella había ido el día anterior, el 7, a medicina legal y había podido entrar porque conocía al director de medicina legal. Había mirado en varios cuartos, lleno de cadáveres por todos lados, bolsas, mucha gente con batas que evidentemente no eran del lugar, pero no lo había visto. El día 8 tiene la corazonada de que tiene que volver a medicina legal y vuelve. Esto paralelo a mi mamá hablando con el del Ministerio de Defensa. Entonces va y otra vez le dice al Lichtenberg, creo que se llamaba, le pregunta si había encontrado a su amigo y ella le dice no. Entonces le designa a alguien que la acompañe y este alguien la lleva a un cuartito, le dice la voy a llevar al cuarto de los guerrilleros, pero tenga cuidado doctora que no son todos los que son ni son todos los que están ahí o algo así. Y ella bueno, y entra y era un cuarto donde estaban todos desnudos, lavados, y ahí reconoce el cadáver de mi papá, también estaba el de Manuel Gaona. Y bueno, entonces ahí pues ya vuelve a la casa y vuelve a ir ya con mi primo pero estaba listo para que lo tiraran en una fosa común. Eso te iba a preguntar. O sea, lo tenían ahí desaparecido, lavado, o sea, fue cuestión yo creo de minutos de que lo echaran ahí. Además después también en la investigación que yo hice cuando me topo con las actas de Consejo de Ministros y veo a este señor Jaime Castro diciendo, que era el ministro de gobierno de la época, que había que echar a todos los cuerpos en fosas comunes antes de que los vinieran a reclamar, uno ahí se empieza a dar cuenta, Dios mío, esto, o sea, aquí… Se querían borrar todo tipo de y no evidencia. solamente eso, sino la responsabilidad de los civiles también. Sí. Porque bueno, hablamos muchas veces de la responsabilidad del ejército, pero pues aquí esto fue coestado con el ejecutivo, y ahí están. Y digamos, fue un azar el que permitió encontrar el cuerpo antes de que fuese sepultado como NN en una fosa común con otros cadáveres que finalmente habrán acabado, que ese habrá sido su destino. Y ahí acaba la historia inicialmente, ¿no? Pareciera que ahí acaba la historia y que finalmente tú y tu familia se tienen que resignar con eso e intentar vivir con ello, ¿no? Y empieza ya el drama íntimo y en total soledad, que es el exilio, las amenazas. ¿Por qué no cuentas qué fue lo que pasó después? Sí, bueno, después de que mi mamá entonces habla allá en el Ministerio de Defensa y recuperamos pues el cuerpo y que nosotros, a diferencia de muchas otras familias, tuvimos la posibilidad de enterrarlo, que seguramente habrán oído en la prensa, ahora aparece un cuerpo y resulta que son otros 3 desaparecidos o 3 cuerpos en la tumba de uno, o sea, es que unos por allá en Barranquilla, en fin. Después de que mi mamá entrega, va a hablar con este señor del ministerio, nosotros salimos para Uruguay, siendo ella uruguaya, pero resulta que en Uruguay pues no nos pudimos acomodar porque Uruguay acaba de terminar una dictadura, las estructuras estaban todavía muy intactas, no había mucha recepción a que los exiliados volvieran, pero a ella le dan
le da protección el gobierno uruguayo dándole un pasaporte diplomático. Entonces volvemos a Colombia. Un paréntesis, una viuda y 4 niñas, ¿no? Sí. ¿No? Nada sencillo el tema. Entonces y de 37 años, yo digo, Dios mío, si yo ahora estoy sobreexigida con un niño sola, mi mamá, qué impresión. Bueno, volvemos a Colombia con un poquito pues de más seguridad con este pasaporte, pero de todas formas ahí empiezan a hacerse las amenazas como cada vez más recurrentes, o timbraban en la casa a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, o nos seguían. A mi mamá ella es profesora todavía, y en los Andes, no sé si en los Andes, sí, bueno, da igual, empezó una persona de civil a visitarla en las clases, iba, en algún momento le dijo que quería invitarla a dictar clases en la escuela de guerra, por un libro que ella había publicado no hacía mucho, que se llamaba Militarismo, Dominación y, espera, se me olvidó ahora, o sea, también es que en América Latina, pero se me falta el otro, militarismo, no sé qué, y dominación en América Latina. Bueno, en todo caso, un tema bastante… No muy del agrado a los militares. No muy del agrado, pero que la querían invitar a la escuela de guerra a hablar sobre el libro, y ella pues no, muchas gracias, yo ahora doy clases en 3 universidades, pues con 4 hijas sola, nosotros ni la veíamos, y no tengo tiempo para asumir más tareas. El tipo siguió yendo hasta que al final mi mamá como que lo enfrentó y le dijo, ¿qué es lo que usted está buscando? Entonces él le dijo, bueno, yo en realidad estoy aquí es con una misión, y usted tiene 4 hijas y yo le sugiero que se vaya, porque aquí va a correr mucha sangre. Ya previo a eso, cuando habíamos salido a Uruguay, también le habían advertido a alguien de la Procuraduría que nos fuéramos. Nosotros salimos con policía judicial al aeropuerto, pero volvimos pues porque no nos pudimos, y después pasó esto, y entonces ya ahí nos vamos otra vez a Carolina del Norte, a Estados Unidos. Y bueno, ahí transcurren muchos años, ¿no? Ya prácticamente Colombia queda atrás. Esta historia me imagino que no se olvida, pero intenta obviarse y que no sea un obstáculo para que la vida continúe. Y la familia se empieza a desperdigar, tú acabas en Hamburgo en determinado momento, tú empiezas otra vida, ¿no? ¿Cómo es ese periodo en donde de pronto pues ya las que eran niñas crecen y empiezan a hacer sus vidas muy lejos de Colombia? ¿Qué era ese sentimiento? ¿Colombia qué significaba para ustedes en ese momento? Cuando nosotros nos vamos, en mi casa no se habló más del tema. Pues yo de hecho el primer año incluso estuve muda, o sea, yo no hablaba, y mi mamá también ha tenido mucha dificultad para tramitar esto, y yo creo que porque en el fondo sentiría que si lo hacía se iba a derrumbar y no iba a tener la capacidad de sacarnos adelante, y ella dijo, bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es gestionar la vida de nosotras 5 y mirar cómo seguir. Y entonces en la casa pues no se hablaba, era como que intentar hacer de cuenta que no pasó nada, pero algo así está siempre ahí. Y pues el hecho de no poderlo tramitar ni a nivel familiar ni a nivel colectivo, para un niño es supremamente difícil cargar con eso en una sociedad además extraña, en la que pues a esa edad los niños lo que quieren es como mimetizarse, ser uno más, no llamar la atención, y para mí sí era, pues si me preguntaban de mi papá, a mí me daba vergüenza que no hubiera un papá, yo decía no, pues se murió, pero que no me empezaran a preguntar más porque para mí me engarrotaba totalmente, y cada una de mis hermanas y yo pues lo vivimos en soledad, cada una en su mundo,
intentando pues hacer la vida en diferentes lugares un poquito más habitable y una vez fuimos siendo mayores, cada una cogió un rumbo distinto, y yo, bueno, terminé en Hamburgo. No me podría haber ido a un lugar más frío y más duro y más, pero en el fondo yo digo qué bueno haber terminado ahí, porque fue como lo que me obligó a decir, ok, ya no puedo seguir en esta negación de lo que soy yo, porque además al uno no querer ver ese pasado y la verdad de los hechos y lo que nos ha pasado, pues nos estamos negando a nosotros, estamos negando nuestra identidad, y es recién cuando uno empieza a confrontarlo y ok, asume que sí, o asumí que sí era víctima de crimen de Estado, que sí mi identidad había sido trastocada por la violencia en Colombia, empiezo a entender, bueno, pero yo ¿por qué tengo que tener vergüenza por eso? Y empieza como todo ese proceso de transformación, y como decir, pues yo no me tengo por qué callar con esto, no lo voy a esconder más. Fue un proceso muy largo, o sea, no fue que unos añitos, o sea, todo esto hasta que terminan el libro. Sí. Y de pronto, mucho tiempo después, creo que es en el año 2000, ocurre algo que vuelve a reactivar todo esto, que es que decretan la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, ¿no? Luego, todo lo que ocurrió es susceptible de seguir siendo investigado y los culpables susceptibles de ser judicializados. Y es el momento en donde de pronto este tema enterrado, no olvidado, pero que todo el mundo pasaba por encima de puntillas, vuelve a cobrar actualidad. Empiezan a investigarse y se empiezan a descubrir una cantidad de cosas, y sobre tu papá empiezan a aparecer evidencias. ¿Cómo fue esa sorpresa? Es decir, aparece de pronto la billetera de tu papá. Sí, bueno, después de todo este proceso pues, viviendo afuera y no teniendo como todas las fichas del rompecabezas, como decía, se tipifica la desaparición forzada como crimen. Entonces el fiscal general le encomienda la investigación del caso del Palacio de Justicia a la fiscal Ángela María Buitrago, que yo la admiro profundamente por hacer su trabajo en Colombia también. Son los héroes de esta historia, que también los hay. Sí, que debería ser la norma, pero son la excepción. Y ella entonces buscando pruebas para esclarecer lo que había sucedido con las personas desaparecidas, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría, que trabajaban en la cafetería, va y hace unas inspecciones judiciales en diferentes establecimientos militares y llega hasta las caballerizas. En Bogotá, la Escuela de Caballería en Bogotá. Donde pues el director era Plazas Vega, que fue el que entró con los tanques y el que decía que utilizaba los tanques y disparaban contra el Palacio de Justicia para salvar la democracia. Ella entra ahí y pide pues que la lleven al cuarto donde tenían todos los archivos de esa época, y la empiezan como a embolatar, la llevan a un lugar, después la llevan a otro, y ahí se da cuenta que la están queriendo confundir, y ella dice, no, un momentico. Entonces al final le dicen, bueno, sí, esto es lo que hay. Y ella, no, un momentico, ¿dónde era el cuarto donde ustedes en esa época archivaban todo? No, es que eso es en otro lugar y hay que atravesar y no sé qué. No, yo quiero ir ahí. Bueno, ella muy insistente, finalmente llega a ese cuarto, que está todo desordenado, papeles, carpetas, cajas, y así al azar dice, bájeme esa caja y esta otra, que ella también dice, eso es una hazaña, que pase eso es, que para mí es como otro de los milagros, porque por un lado la médica que entra y encuentra el cuerpo de mi papá minutos antes, y ahora la fiscal dice, entonces bájeme esa caja y esta otra. En la primera no encontraron nada, y en la segunda encuentran primero una carpeta del Castillo Marroquín, entonces ella dice, esto es de 1985 también, sigamos mirando, y ahí después se encuentra la copia de la cédula de 2 estudiantes del externado
que estaban en ese momento en el Palacio de Justicia investigando, haciendo unos exámenes y que fueron torturados. Estaba la cédula de ellos, estaban unos brazaletes del F2, había unas cintas, diapositivas y otras cosas, y al final de la caja estaba dentro de una bolsa plástica la billetera de mi papá con toda su documentación, con el carnet de abogado, el del Consejo de Estado, bueno. Entonces ella ahí dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué hace eso ahí? ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué no se lo dieron a la esposa en ese momento? ¿Por qué apareció en medicina legal como NN? Evidentemente tuvo que haber pasado por inteligencia. Sabían, esa era la prueba que demostraba que sabían perfectamente quién era, ahí estaban sus documentos. Pero entonces, porque estaba como… Entonces ahí ella compulsa copias y exhuman el cadáver y bueno, y entonces pueden los estudios forenses dar cuenta que lo último era una bala de los altos mandos del ejército, porque no eran ni de los soldados ni de la guerrilla. Claro. Cuando ella llama a indagatoria a 3 generales, a ella la sacan del caso. Cuando se abre el caso, entonces a nosotros nos informan, que era tu pregunta, nos cuentan que van a abrir el caso y claro, entonces esto otra vez reactiva todo. Pero un momento, es decir, la prueba forense demuestra algo impactante y es que recibió un tiro a corta distancia en el cráneo, o sea, fue una ejecución. Sí. Eso es lo que demuestra esta prueba. Luego, no murió en el fuego cruzado. Era la prueba reina que demostraba que había sido asesinado. Sí. Y torturado antes. Además. ¿Y qué? Y bueno, y pues… Se revive todo el trauma, empieza de nuevo el caso y entonces ya después es como… pues es otro segundo golpe y cómo es posible, no solamente… ejecutan a mi papá, no solamente nos dan 3 patadas en el culo y nos sacan del país, sino que ahora pues queda claro que nos vienen mintiendo durante todos estos años y es como una cosa detrás de la otra sin fin, y la dificultad para un administrador de justicia de querer hacer justicia y esclarecer los hechos, porque también, así como le pasó a Ángela María Buitrago, le pasó a José Darío Cediel, el fiscal auxiliar, y a otros de su equipo, que después pues han sufrido consecuencias terribles por querer esclarecer esto, a la juez María Estela Jara, que condenó a Plazas Vega en primera instancia, a ella después también la amenazan, le toca salir con su hijo a Alemania también. O sea, todo el que intenta acercarse al caso del Palacio de Justicia sufre consecuencias terribles. El abogado, pero por el contencioso administrativo, en el caso de mi papá, el primero, lo asesinaron, no podemos saber si tuvo que ver, pero Eduardo Umaña también fue ejecutado y bueno, él tenía muchos casos que cualquiera podría hacer, pero cuando él pide la exhumación de las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia, poco tiempo lo ejecutan, y así, o sea, es una cosa, y hasta hoy es un caso que bueno, los hilos del poder siguen en las mismas manos y no… Y después aparece el video, el famoso paralelo a la video, investigación de la fiscal. Exactamente, aparece el video. Sí, exacto. Pues le entregan a Daniel Coronel una cinta en la que le dicen aquí se ve a un magistrado que salió vivo del Palacio de Justicia. Entonces él con su equipo se ponen a ver si logran descifrar quién es esa persona. Y bueno, y después buscan otras cámaras desde otros ángulos, más cerca, más lejos, yo no sé qué. Resulta que también había un locutor de radio en ese momento que dice cuál es la hora, entonces, y lo que estaba sucediendo, entonces lo logran combinar para entender cuál fue la hora en la que salió y bueno,
Entonces es como la investigación periodística y la investigación judicial, por otro lado, que ya pues no hay posibilidad de negarlo. Sin embargo, pues aquí seguimos en la impunidad. Es una imagen que seguro que también la recuerda todo el mundo, que es la del magistrado Urán cojeando, que sale abrazado, cojeando, que de pronto aparece en las pantallas y ya es la prueba más que evidente de que salió por su propia voluntad, pues por propio pie, Sí. del palacio. Y sin embargo, en el informe de medicina legal, hay un informe de medicina legal que dice que su cadáver fue levantado dentro del palacio. Entonces, ¿qué pasó entre su salida y su desaparición forzada y esa supuesta reaparición en el palacio? ¿Llegó hasta en el palacio? ¿No llegó hasta en el palacio? ¿Fue un informe falso de medicina legal? Pues esa es una pregunta que yo me hago también. En diciembre del año pasado, una institución con sede en Londres que se llama Forensic Architecture, que investigan como casos de crímenes de Estado o violación de derechos humanos alrededor del mundo, hicieron la investigación en el caso del Palacio de Justicia, no tanto lo que sucedió adentro, sino más qué pasaba con las personas que iban saliendo, y pudieron demostrar que todo estaba muy calculado y muy planeado desde inteligencia. Y yo me preguntaba con ellos también si en el caso de mi papá, que bueno, sabemos que salió a las 2:17, 2:20, sin embargo, en el acta de levantamiento dice que fue a las 3, o sea, hubo, según eso, 40 minutos para torturarlo y volverlo a meter al Palacio de Justicia, porque en el acta dice que fue dentro del Palacio de Justicia. Ahora nos preguntábamos, pues si esa acta, si es correcta, o la escribieron por poner cualquier cosa, la hora cualquier cosa, y en realidad lo llevaron también a caballerizas o qué, y después directamente a medicina legal. Se nos está acabando el tiempo, Elena, lamentablemente. Entonces me gustaría intentar redondear la historia y saber en qué va esto hoy, qué ha pasado, y sobre todo qué ha pasado desde que publicaste el libro hasta el día de hoy, que han sido año y medio, más o menos. Sí. ¿Ha habido algún avance? No. No. A ver, ¿qué ha pasado? Pues el único militar que ha sido condenada hasta tercera instancia, y ni siquiera por el caso de mi papá, a ver, con relación al caso de mi papá no ha pasado nada, está absolutamente estancado. Después de que sacan a la fiscal del caso, nosotros vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena a Colombia por los hechos, y sin embargo, nada, eso sigue así. Pero con relación al Palacio de Justicia, a la masacre, pues condenaron a Arias Cabrales hasta tercera instancia, pero después él fue a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo acogieron, y yo y creo que otras personas también, víctimas o como lo llamamos, han criticado mucho esto porque no es posible que lo acojan, le den libertad condicional a cambio de nada, porque él no ha contado nada, y precisamente el sentido de la jurisdicción es menos penas a cambio de verdad. Pero este señor no ha dicho nada. Ante el imaginario colectivo queda como pobrecito, es que la justicia lo estaba persiguiendo y en realidad él es inocente, y después empieza a dilatar y a dilatar y a dilatar, y ahí está, pues que no. Estos episodios trágicos en la historia, todos los países los tienen, deberían servir como para dejar líneas rojas, ¿no? Advertencias de que por ahí no podemos transitar de nuevo como sociedad. Moralmente no podemos llegar a esos extremos, pero para eso se necesita la verdad, ¿no? Saber exactamente qué pasó. Tu libro ayuda mucho a eso, pero ¿tú crees que hay un aprendizaje moral de esto? ¿Hemos aprendido algo después de esta tragedia? ¿Le ha servido, entre comillas, a la sociedad para algo?
sí, este evento, ¿hemos podido sacar alguna lección de todo Pues esto? yo creo que ahora hay más apertura, hay más escucha, hay más interés en los testimonios como el mío o de otras víctimas. Sin embargo, falta mucho todavía, pero digamos, yo sí veo con buenos ojos lo que está pasando ahora en el país, o por lo menos el intento de cambiar un orden establecido de décadas atrás, que ha generado mucho daño, y pues la idea es como intentar restablecer estos valores democráticos, éticos y morales que son lo que al final sustentan la guerra, porque una sociedad que no cuestiona, que no rechaza, que tolera lo intolerable, que no defiende este tipo de valores, pues se puede hacer cualquier cosa con ella. Pero sí siento que estamos en un proceso de transición con muchísimas dificultades, pero es mucho más esperanzador que un tiempo atrás. Bueno, creo que tenemos algunos minutitos, nos van a dar un tris más de tiempo, deberíamos haber acabado ya justo en este instante, pero creo que nos van a dar unos minutos porque no hay ningún acto acá, entonces si alguien tiene una pregunta breve y concisa para darle espacio a más gente, adelante. Sí, allá. ¿Cómo veo ese texto? Para su escritura. Sí. Sí, bueno, fue una de los libros que yo consulté, y bueno, lo consulté también comparando con otros puntos que se encontraran. El libro de Anna Carrigan para mí fue como una guía importante, porque me parece que, bueno, pero su pregunta no es sobre Anna Carrigan, sino que iba a hablar sobre el de Germán Castro. Pues sí esclarece algunas cosas, no sé, me parece que es un buen libro. Es un buen libro, pero siempre faltan cosas, o sea, siempre es un evento de una magnitud tal que ayuda a esclarecer ciertos puntos, pero pues no da para todo, por eso es que el mío es complemento de ese y complemento del otro y del otro, y de ahí también la importancia de los testimonios desde las personas que lo viven directamente, porque además nos permite conectar con esa parte humana. Aquí tenemos otra. Sí. Pues muchas gracias. Pues proyectos sí tengo, lo que no sé si los voy a poder llevar a cabo pronto, porque pues requiere de mucha energía y con qué pagar las cuentas, ¿no? Entonces, tal vez más adelante, sí, pero sí me gustaría. Había una atrás y después acá. Sí, allá, señor. Sí.
sí, en eso sí, sí coincido con él, sí, absolutamente. Un pacto de silencio y una política de olvido. Si vemos el nuevo edificio del Palacio de Justicia, pues es eso, es una respuesta aquí no pasó nada, de esto no se habla y esto se olvida. Y digamos, yo una de las cosas que espero que cambien y que yo sí me alegro que a raíz del libro y quizás las columnas sí he puesto a hablar sobre el tema o otra vez ponerlo sobre la mesa. Y por ejemplo, cosas tan simples pero tan importantes como que en el nuevo Palacio de Justicia haya mención a todas las personas que murieron ahí, sean jueces o secretarias o guerrilleros, todas las personas merecen ser recordadas, porque en este momento solamente están los nombres de los magistrados y los demás es como que, ¿qué importa? Y bueno, es lo que dice Judith Butler, ¿no? Sus vidas no valen en vida ni tampoco en muerte. Y yo le decía al presidente de la Corte Suprema, es hora de que ustedes lideren el tema de la memoria con relación al Palacio de Justicia. No puede ser posible que en este edificio donde pasó una masacre con sus pares, ustedes no hagan nada y lo que hagan es fomentar más la violencia y la injusticia. Y bueno, y esto quedó así. A la semana yo escribí una columna y después me llamaron, al otro día me dijeron vamos a poner una placa con el nombre de todos, ayúdanos a ver si falta alguien, pero digamos que eso sería para mí lo mínimo y algo que debía haber pasado hace tiempos, pero andamos como en unos automatismos que ni nos cuestionamos ese tipo de cosas. Y el clasismo el clasismo y el racismo de esta sociedad que no nos permite avanzar y nos quedamos ahí patinando en unas cosas absolutamente macabras e inaceptables. La casa del florero, por ejemplo, que era donde sacaban a los rehenes, los llevaban ahí y era el centro de operaciones de los militares y de inteligencia, ahí los seleccionaban también acorde a su físico, si eran jóvenes, entonces por ejemplo los estudiantes que los torturaron, si eran más oscuros, entonces eran guerrilleros, si estaban vestidos muy feos, acorde a la opinión de ellos, que vaya uno a saber qué es eso, entonces también guerrillero, y bueno, mi papá lo tenían ya clarísimo. Y esta casa de Museo del Florero, Museo de la Independencia, no sé qué cosa, eso debería ser un centro de documentación y un memorial donde digan, este lugar fue un lugar en el que se torturó, se seleccionó a gente para ser desaparecida, aquí en este cuarto se hacía esto, en este otro, que le explique a la gente y lo lleve a reflexionar sobre cómo se utilizan espacios arquitectónicos y cómo estos lugares guardan la memoria, pero como lo que han querido es borrar, entonces no se habla de nada. Yo fui a cuando estaba también investigando, fui al museo y le pregunté al señor que cuidaba, le dije, ¿usted sabe algo aquí? ¿Cómo fue? Porque yo le dije, yo tengo idea que en el segundo piso era donde llevaban a los que consideraban especiales o sospechosos, y entonces me dice él, ay, pues yo también quisiera saber, pero es que aquí no se habla de eso. Entonces, y no habrá nadie que me pueda como guiar un poquito, y me dijo, bueno, espera, entonces fue y buscó a que ellos llaman educadora, entonces la educadora vino, no, es que no tenemos permitido hablar de eso. Y entonces yo como insistiéndole, pero es que a mí me da curiosidad porque allá arriba todo eso estaba cerrado. Bueno, finalmente la convencí y subimos y me empezó a contar que sí, que las paredes tenían manchas de sangre, pero que las habían mandado a pintar, pero que si ahora un forense se pusiera a raspar encontraría todavía todos esos rastros. Y todas estas cosas son cosas que hay que contarle a la gente, no para que nos quedemos lamentándonos y llorándonos, sino para decir, esto no puede volver a pasar, para que genere indignación y acción, pero por eso es que se oculta, porque saben el potencial que tiene la indignación en la gente, entonces no lo cuentan. Entonces eso. Bueno, tenemos un margen de tiempo, pero no podemos abusar tampoco ni del espacio ni de Elena.
No, pues todavía no. Digamos, para mí Colombia era como terreno prohibido. Por un lado, no me interesaba venir, no sentía que hubiera nada por lo cual venir, pues por otro lado mi familia tampoco vive acá, solo una hermana mayor, pero además es que yo no encontraba nada positivo. En algún momento pasa algo y me empiezo a dar cuenta de todas las maravillas que tiene este país, que además fue también una posibilidad para mí de entender mejor a mi papá por qué quiso después de Bélgica volver a Colombia a trabajar por Colombia, pero sí, pues el tema de seguridad era otro, era este también, a mí me daba pavor y mejor no lo mencionemos mucho porque me da como… Bueno, creo que ya nos solicitan el auditorio. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Elena. Hasta la próxima.